Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo, y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda charla de esta misión de Cuaresma. En la primera charla, el día de ayer, lo que vimos fue pues lo que es básicamente la falsa sanación, las falsas sanaciones. Ahora vamos a hablar de las verdaderas sanaciones o de la verdadera sanación. Pero antes quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a la primera charla. Alguien podría decir, si la sanación viene solo de Dios, porque eso les dice claro. De hecho, esa es la diferencia de las falsas sanaciones, que son aparentes sanaciones. Muchas veces por hechicería, magia, superstición, etcétera, por donde venga. El demonio les había dicho, no puede sanar. Todo lo que venga por fuerzas ocultas, en este sentido malignas, la sanación es aparente. El demonio puede cambiar los síntomas o, como les había dicho ayer, de lo que estamos seguros es que el demonio se cobra siempre. Entonces, y yo les hacía referencia de que solamente el único que sana es Dios. Solo Dios puede sanar. Pero alguien podría sacar la pregunta, bueno, si la sanación viene solo de Dios, ¿qué decir de la medicina científica? Los hospitales. ¿Qué decir de la buena psicología? Porque ya les hablé el día de ayer de la pseudopsicología, que aparentemente sana y que al contrario hay algo oculto. Pero hay buena psicología, hay buena terapia. ¿Qué decir? Inclusive les dije, hay ciertas cosas de medicina natural que no tienen ningún problema con nuestra fe. El problema es cuando se mezclan con cuestiones supersticiosas, esotéricas, etc. Pero la medicina natural, así, plana como tal, no hay ningún problema y muchas veces tienen eficacia, a veces hasta mejor que hasta la misma medicina científica. Pues no que Dios solamente sana. Ahí están 3 fuentes de las cuales pues la gente sí puede quedar sana con la medicina científica. Con la psicología puede sanar muchas cuestiones, porque ya hablamos el día de ayer de que la sanación agarra toda la totalidad del ser humano, no solamente el aspecto físico, sino mental, de la voluntad, de la memoria, etcétera. Y la buena psicología, la verdad, que ayuda a sanar muchas cuestiones, sobre todo en el aspecto pues psicológico, evidentemente, emotivo, de la voluntad, de los recuerdos, de la memoria, etcétera. Y les digo, la medicina natural también. ¿Cómo explicar esto? Les voy a leer una cita que tenía pensado leerla el día de ayer, pero bueno, se nos ajustó un poco el tiempo. Es de el Papa Benedicto XVI. Esto lo dijo cuando era todavía cardenal, el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger. Dice el Papa Benedicto XVI, o en este sentido, en este momento era el cardenal Ratzinger: con la magia se sale del campo de la racionalidad y de las fuerzas físicas enseñadas por la ciencia. Y vemos que la magia es fruto de la superstición, y lo primero que tiene la superstición es de que es un vicio del aspecto de la religión y va contrario a la razón, porque vimos que tiene que ver que te vayan mal las cosas con que se te haya atravesado un gato negro. O sea, no hay conexión, no hay racionalidad en eso.
Entonces dice, con la magia se sale del campo de la racionalidad y de las fuerzas físicas enseñadas por la ciencia. Se busca y a veces se encuentra una manera de adueñarse de la realidad con fuerzas desconocidas a través de la magia. Puede ser que en muchos casos sea un engaño, que son los charlatanes que les digo. Mucha gente se mete en este tipo de cuestiones de superstición, pues nomás para sacarte el dinero, pues pura charlatanería. Pero puede darse también por unos elementos que se sustraen a la racionalidad y se pueda entrar en un cierto dominio de la realidad, que ya son los que están con referencia al maligno, directa o indirectamente, ¿verdad? ¿Por qué hago esta cita? Porque cuando te das cuenta, aquí el Papa le está dando crédito ¿a quién? A la ciencia. Y está diciendo que la magia y la superstición es contraria no solamente a la religión, sino a la ciencia. Tú dile a un médico serio, bueno, vamos a poner una de las supersticiones que no son tan graves, que habíamos mencionado, que estamos repletos de esas, ¿verdad? De la que les decía, bueno, si te muerde una tortuga, pues tienes que esperar a que rebuzne un burro. Tú diles a un médico serio, a ver qué te dice. Yo creo que te saca del hospital, ¿no? El Papa le da crédito a la ciencia, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ciencia lo único que hace para sanar es descubrir lo que Dios ya ha puesto en las leyes de la naturaleza. Igual la medicina natural buena, ¿qué es? Sino descubrir la sanación que ya Dios ha puesto en cuestiones naturales. Nadie, vamos a decir, estrictamente podemos decir, la ciencia ha inventado medicinas, pero ¿que las ha inventado de qué? ¿De la nada? No, de elementos que ya existen. De elementos que ya existen. Es como el chistecito este que dicen que un ateo dice, no, eso de que Dios creó al hombre, etcétera, yo puedo crear al ser humano. Y de pronto Dios le dice, ok, tú lo puedes crear así de la nada. Bueno, déjame agarrar un poquito de tierra para hacer uno. Ah, bueno, pero agarra tu tierra. Nadie puede hacer algo de la nada. Y todo lo que hace la ciencia, la medicina natural buena, la psicología, parte de descubrir lo que Dios ya ha puesto en el orden de la naturaleza, en el orden psíquico. Voy a mencionar, por ejemplo, un testimonio de un quiropráctico que era ateo, que conocí en la Florida. De hecho, él fue uno de los presidentes de los quiroprácticos en los Estados Unidos, o sea, no era cualquier quiropráctico. Y se convirtió precisamente al ver el orden. Él cuando llegaba, porque yo estaba en una misión de gente muy pobre, inmigrantes, trabajadores del campo y todo eso, entonces les enseñaba ciertas cositas. Y él les decía, dice que él se convirtió del ateísmo a la Iglesia Católica cuando vio la farmacia que Dios nos puso adentro. Cómo funcionan los pulmones, cómo es el corazón, etcétera. Entonces, cualquier cuestión de sanación, por ejemplo, de la ciencia, de la medicina natural buena, de la psicología, no estamos diciendo que son unas sanaciones diferentes a las de Dios. No, Dios sana y además la ciencia, la medicina natural, la buena psicología también sanan. No, es que esa sanación viene de Dios. Porque es Dios el que ha dado esas leyes de la naturaleza. La ciencia, la medicina natural solamente han descubierto lo que Dios ya ha creado. Lo que Dios ha creado. De alguna manera podemos decir que participamos en la sanación de Dios. Por ejemplo, un científico que hace una tableta para, no sé, para una enfermedad, pues evidentemente la tableta no la vas a encontrar en un árbol ni nada por el estilo. Y en ese sentido, Dios le gusta que colaboremos, pero todo empezó de Dios. Sin Dios no se puede absolutamente nada. La sanación solamente viene de Dios, solamente viene de Dios. Puede ser, evidentemente, una sanación a través de la oración, de esos milagros tremendos, que ahí sí, ni la ciencia, ni la medicina natural, ni la psicología dice, pues aquí ¿qué pasó?
Evidentemente ahí es cuando no nos cabe duda de que viene de Dios, pero no nos mintamos. Si tú quedaste sano por un tratamiento científico, de medicina científica, es Dios a través de ese medio que te ha sanado. Si fue a través de una medicina natural, es Dios, bueno, ¿quién creó la naturaleza? Pues. O sea, cualquier beneficio de sanación de tu cuerpo, de tu memoria, de tu voluntad, de tu intelecto, puede haber venido por varios medios lícitos, correctos, porque ya vimos en la plática, no les voy a decir otra vez la plática de ayer, cuáles son otros medios en donde son ilícitos. ¿Por qué? Porque ahí atrás está el maligno. No, acá es buena ciencia, buena psicología, buena medicina natural. Ahí, si te dan algún tipo de sanación, es Dios el que te la está dando a través de ese medio. Pero es Dios siempre. Esto es muy importante, parecería como obvio. Oye, ¿para qué nos aclaras? ¿Verdad? Sí lo entendemos. Pero es que de ahí vienen ciertos vicios. Porque a veces se llega a idolatrar precisamente o a la medicina natural, o a la medicina científica, o a la psicología. Y ya cuando empiezas a idolatrar algo que no es Dios, ya empezaste a embarrarla otra vez. Entonces tiene que quedar clarísimo que toda sanación, si es auténtica sanación, siempre viene de Dios, porque es el único que sana. Entonces, bueno, primera aclaración. Segunda aclaración, con respecto a las reliquias, por ejemplo, de los santos, porque alguien podría decir, bueno, pues ¿cuántos procesos de canonización terminan bien? Precisamente porque, no sé, había una persona enferma y le pusieron, no sé, un pedacito de alguna reliquia de alguno de los santos o de algún mártir, evidentemente todavía no canonizado, de algún beato o un siervo de Dios venerable. Y de pronto ocurre el milagro y entonces pues automáticamente ya el Vaticano canoniza. Primero está claro que el único que hace milagros, volvemos a decir, es Dios. Dios es el único. Que lo haga a través de estos siervos para confirmar que ya están en el cielo es otra cosa. Pero, ¿es la reliquia la que te está sanando? No. No es ni el aceitito de San Charbel, no es ni el pedacito de, no sé, de la túnica del Padre Pío. No, nada de eso. Pero tampoco nos podemos ir al grado de lo que se meten los protestantes. Los protestantes que dicen que este tipo de cosas es básicamente brujería y todo ese tipo de cosas que dije en la charla pasada. También se equivocan. ¿Quieren que les demuestre? Vamos al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Este es uno de tantos versículos, ¿verdad? De uno de los tantos textos bíblicos donde se puede probar los sacramentales, de que Dios puede, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de sanación, sanar por medio de ciertas cuestiones materiales, ¿no? Pero no es la cosa la que te está sanando. Mira, dice Hechos en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos. Hay otro texto en donde básicamente la sombra de Pedro cura. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Todos se curaban. ¿La sombra de Pedro verdaderamente es la que curaba? No. Y yo he escuchado en varias parroquias que he estado en bastantes estados aquí del país,
y yo no sé cómo lo permiten en las parroquias, ¿verdad? Ya ves que tú puedes ofrecer la misa, una intención, etcétera. Entonces, yo he escuchado, esta misa se ofrece en honor a San Judas Tadeo, sombra de San Pedro, etcétera. Y dices, esa es parte de la superstición, porque ya le estamos dando un grado al aspecto de la sombra como si fuera verdaderamente la que sana. Y no es así. No es así. Entonces, esto es muy claro. Yo podría darles una charla acerca de los sacramentales para no confundir, porque desafortunadamente les tengo que decir que manejamos mal los sacramentales. O sea, muchos pueden tener su crucifijo, pero lo están usando como si fuera un amuleto, y no es un amuleto. Entonces, pero para poder aclarar un poquito más de eso. Tercera cosa de aclaración. Personas con el don de sanación, ¿existen? Sí. De verdadera sanación ya estamos hablando, no estamos hablando de lo de ayer. De verdadera sanación, sí. Hay laicos, ya no se digan sacerdotes, que tienen el don de sanación. Pero no son ellos que sanan, sino es Dios a través de ese don que les ha dado para sanar. Quien sana es Dios a través de ellos. ¿Cómo tener una clave para ver que no sea un charlatán o un estafador o alguien que está, entre comillas, sanando, porque más bien no está sanando, está haciendo una falsa sanación, que fue lo que vimos ayer? O sea, que estamos con una persona que esté influenciada por el maligno. Inclusive dentro de la iglesia se puede dar eso, se puede dar eso. Mira, yo creo que una clave para reconocer una persona que tiene el don de sanación no solamente es ver el efecto que está ocasionando, porque les digo, puede ser un efecto falso. Les había dicho de que la sanación, como viene de Dios, siempre lleva a Dios, por lo tanto siempre muestra un proceso de conversión. Cuando la supuesta persona que tiene el don de sanación no es una persona que se le ve el trabajo en la conversión, duden absolutamente de esa persona. Duden de esa persona. Tiene que haber un proceso serio de conversión y llamar a un proceso de conversión. Bueno, el evangelio que acabamos de leer. Jesús sana al paralítico, al tullido, y ya después, en una segunda vez que se lo encuentra, ¿qué le dice? A ver si pusieron atención a la lectura. No vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Pero dice, no vuelvas a pecar. Esto es sumamente interesante. Búsquenle por toda la Sagrada Escritura. Jesús sanó de diversas formas, pero siempre tocaba primero el espíritu. O sea, yo quiero que se pongan, por ejemplo, el paralítico que bajan del techo, los amigos. O sea, le urgía que Jesús lo sanara. Y Jesús, cuando lo ve, ¿qué le dice? Tus pecados son perdonados. Oye, el paralítico no vine a que me perdonaran los pecados, vine a que me sanaras. Pero como decíamos el día de ayer, te metes en un gran problema si Dios te da un milagro y no te conviertes. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y muchos piden la salud a Dios para seguir pecando saludablemente. Jesús primero lo sana espiritualmente, porque si no lo sana espiritualmente, después este hombre va a caminar, y si no es una persona convertida, sus pies ¿a dónde van a ir? Al prostíbulo, a lugares de pecado. ¿Le convino la sanación? No. Entonces, los que siempre tienen un don real de sanación son personas que verdaderamente trabajan con seriedad en la propia conversión, y siempre que son esos medios de sanar a los demás por ese don que Dios les ha dado,
los conectan con el aspecto de la conversión. Yo creo que uno de los sacerdotes, de hecho está en proceso de beatificación, que era muy famoso por el hecho de la sanación, era el padre Emiliano Tardif. No sé si han escuchado sobre él. Tenía un don verdaderamente, o sea, en sus misas, en sus oraciones, verdaderamente de paralíticos se levantaban. Eran sanaciones tremendas, sobre todo a nivel físico. Pero él mismo cuenta, de hecho conozco un sacerdote que conoce a este muchacho, un muchacho que era cieguito y tenía una fe muy fuerte. De hecho, una vez se les quedó atascado el sagrario, y entonces pues el cerrajero le dice, pues no puedo hacerlo, tengo que llevármelo al taller. Y dice, no, está el Santísimo ahí adentro, en el sagrario no puede salir. Pues ¿cómo le vamos a hacer, padre? Entonces llega este cieguito y le dice, ¿qué pasó, padre? Y le dice, no, pues aquí que no podemos abrir el sagrario. Y le dice, ¿me da oportunidad, me da chance? Pues usted cieguito, si el cerrajero no puede, ¿qué va a hacer? Pero bueno, para que no se sienta mal, pues. Y este cieguito que tenía una fe fuerte, le toca, Señor, ¿me abres? Le da vuelta y se abre la puertita. Entonces, pero ese mismo muchacho, con esa fe, una vez estaba en la misa con el padre Emiliano Tardif, una misa multitudinaria. Y entonces el padre Emiliano Tardif no solamente tenía el don de la sanación, sino por ejemplo de la palabra de entendimiento y muchos, ¿va? Entonces entre ellos, con esos dones que tenía el padre Emiliano Tardif, dice, aquí hay un muchacho que le está diciendo, Señor, déjame ver. Y el Señor le responde, si yo te dejo ver, yo soy el que no te vuelve a ver. Entonces, fíjate que la sanación siempre va conectada con la conversión. Sabrá Dios es el único que sabe si ese cieguito pudiera ver, ¿qué haría? Y si a ti, te repito la misma idea del día de ayer, si a ti te ha dado alguna sanación en el área de que sea física, mental, lo que sea, y tú los frutos de eso los estás usando para pecar, cuídate, pobre, no quisiera estar en tu pellejo el día del juicio. Porque si se te fue dada y concedida la sanación, es para que dé frutos de conversión, no contrarios a la conversión. Entonces, alguien que tiene una sanación verdadera, se ve que trabaja en la conversión, no tiene que ser una persona perfecta, pero trabaja con seriedad en la conversión. Y segunda, promueve el aspecto de la conversión, porque no es un repartidor de sanaciones nada más, sino es alguien que le interesa que las personas que se benefician del don que Dios le ha dado vuelvan a Dios, porque si no van a echar a perder lo que reciben a través de su don de sanación. Fíjense, yo ayer les hablé de entre unas ramas peligrosísimas de esta supuesta sanación supersticiosa que es el Reiki. Cualquiera que escucha le llaman un Reiki Master, un maestro del Reiki, te puede hablar muy bonito, puede ser muy cordial, etcétera. Pero por ejemplo, yo conozco maestros de Reiki, chicos y chicas que por ejemplo están viviendo en promiscuidad, viven con el novio, se meten con la novia, etcétera. Y tú dices, no, pero pues cuando hace Reiki, pues realmente sí está sanando mangos, entre comillas. Primero por todo lo que les expliqué ayer, de cómo se demuestra que el demonio está ahí. Pero segundo, ves la coherencia de vida, de conversión, y no la vas a encontrar. No vas a encontrar. Es gente que puede ser muy amable, pero una cosa es ser amable y otra cosa es estar trabajando en una conversión real. Miren, para ser buenos ni siquiera se necesita fe. Un ateo puede ser bueno. Yo conozco ateos buenos.
Pero el problema está en que nosotros los católicos no estamos llamados a ser buenos, nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesús. Y eso sí, ponme a cualquier maestro de Reiki a ver quién verdaderamente se está asemejando a Jesús. Y no lo vas a encontrar. Aunque ellos digan que Jesús era también un maestro de Reiki. ¿Por qué? Porque con las manos y con la energía tocaba, etcétera, van a tener que pagar delante de Dios esas blasfemias. Eso lo hacen como gancho para engatusarte y decir, pues sí, ¿verdad? Seguramente Jesús también practicaba Reiki porque tocaba a la gente y la gente quedaba sana y todo esto. Eso es blasfemo. Segundo, quitan la centralidad de Cristo. ¿Tú quieres saber verdaderamente el que verdaderamente tiene el don de sanación? Si algo quisiera es hacerse a un lado y que solamente quede Cristo. Hay una frase que me gusta de un santo, de un monje, San Rafael Arnaiz, que decía: Señor, quisiera ser santo y que nadie se diera cuenta. Quisiera ser santo y que nadie se diera cuenta. Porque a mí me huele mal cuando alguien tiene un don de sanación y se siente como la divina garza envuelta en huevo, ¿verdad? La mamá de Tarzán, el centro, aunque habla con mucha humildad, no, yo no soy el centro, etcétera, pero te gusta que tú eres el centro, tú eres el del don, ¿verdad? ¡Wow! Los verdaderos sanadores son cristocéntricos. Cristo es el que tiene que quedar, no yo. Les cuento una cosa que decía uno de mis santos favoritos, San Juan de Ávila. Él decía: imagínense a un príncipe que ya está en edad de merecer y ya se quiere casar y puede elegir a cualquier mujer de todo su reino. Y elige a la más pobrecita de las periferias de su reino, que está tan lejos que le tiene que decir a su amigo de confianza: mira, llévale esta carta en la cual le declaro mi amor a esa ciudadana de mi reino, la más sencilla, la más pobre, la más lejana, pero dile que yo quiero que sea la futura reina. Y se la da a su amigo de confianza. Y este amigo de confianza pues sale con su caballo y llega hasta allá. Y cuando ve a la muchacha, pues la ve guapetona. No le da la carta, sino la enamora. Y él es el que se casa con ella. Y dice San Juan de Ávila: ¿podrá verse alguna mayor traición que esa? Pues de la misma manera, aquellos que con las cosas de Dios dejan que las personas se las queden ellos y no Dios, están causando una traición a Dios. Yo les hablé de que la sanación tiene que ver muchos niveles. Y entre el pueblo católico, sobre todo los que están más experimentados, hay una tentación que requiere sanación, que es un protagonismo que a veces nosotros no lo reconocemos. Les pongo un ejemplo. Cuando da charlas a los grupos de jóvenes, esta es una tentación mucho en los grupos de jóvenes. Mira, pues yo ahorita estoy hablando, etcétera, y no sé, veo una muchacha que me atrae y hasta me luzco en la predicación o en el tema, etcétera, para poder traer más su atención. Fíjate que lo que estoy haciendo es usando cosas de Dios y cosas buenas, pero para el propio interés personal, y con eso ya se corrompió. Y muchas veces no identificamos ese tipo de cosas. El demonio es tan astuto que puede hacerte dentro de la propia iglesia, con todo y dones de Dios, hacerte un traidor como esta gente. Porque este era el amigo de confianza, fue el que se llevó la carta. Chance y el caballo era hasta el príncipe, ¿va? Y para que le hiciera eso, cuidado con eso. Ustedes van a ver que los malos sanadores lo primero que hacen es quitar mucho a Cristo. Lo van a hacer, a veces ni los escuchas mencionar a Cristo, ni los ves con vida eucarística, no te invitan al cristocentrismo, etcétera. Y eso ya huele mal. Eso ya huele mal. Nunca por ejemplo, estos del Reiki, que te dicen que sí, no, es que nosotros realmente sí creemos en Cristo, porque Cristo era un Reiki Master, ¿verdad? Pero a ellos nunca los vas a escuchar orando más o menos así: Señor, si digo algo
en contra de lo que enseñas tú y de tu iglesia, que nadie me haga caso. No lo van a decir. Peor aún, a mí me gustaría poner a esos falsos sanadores fuera de la iglesia, ya sea de Reiki o gente que tiene aparentemente o verdaderamente el don de sanación, pero que se están alejando de Cristo y ellos poniendo como centro. A mí me gustaría decirles, a ver, usted realmente dice que no quita a Cristo, ¿no? Y que Dios es el primero y que Dios es el que sana y que, porque te avientan el rollo bien bonito. ¿Se atrevería a hacer esta oración junto conmigo? Y me gustaría, por ejemplo, esto es un modelo de oración que yo le diría a esta persona. A ver, repita después de mí. Señor, te pido que me castigues si estoy haciendo las cosas de forma errada. Y que me maldigas si sabiendo que las hago erradas, me justifico y enterco en hacerlas. A ver si la hace. A ver si la haces tú también, ¿eh? Si hay líderes de ministerios o de grupos aquí, ¿por qué no se atreven a hacerla esta noche? Señor, castígame si yo estoy sacando beneficio que tú no deseas de esta posición que yo tengo. Si yo, de manera muy encubierta, te estoy quitando el lugar a ti. Y maldíceme si sé que estoy siendo un falso y aún así me enterco en serlo. Yo en mis redes sociales y todo esto que evangelizo también por internet, lo he dicho varias veces. Si en un momento ustedes encuentran algo de lo que yo digo que está en contra del evangelio y de la doctrina de la iglesia, olvídenlo. Más aún, corríjanme y muéstrenme, evidentemente, con dato en que estoy equivocado. Pero a veces nosotros no tenemos esa disposición porque en el fondo nos estamos predicando a nosotros mismos, no a Cristo. Aún con cosas buenas, aún con cosas buenas. Y esto obstruye la sanación que Dios puede dar a través de ti. Vamos a entrar rapidito a la recta y buena sanación. Para eso vamos a primero entender el aspecto de la enfermedad. Y la primera pregunta que podría salir sería, ¿la enfermedad es un castigo de Dios? ¿La enfermedad es un castigo de Dios? Pues sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí? Es sí y no, voy a explicar. Pero primero aclarar, porque los que se manejan mucho en internet, hace algún tiempecito se hizo un conflicto entre algunos líderes católicos de internet, porque uno decía que Dios no castiga y el otro dice que sí castiga. ¿Dios castiga, sí o no? No. Sí. Dios sí castiga. Dios sí castiga. Que el castigo no sea como nosotros castigamos, eso es diferente. Nuestros castigos pueden ser por revancha, por venganza, por tantas cosas, pero el castigo de Dios es por misericordia. Misericordia. Mira, y esto yo lo puedo ver porque pues he tenido bastante experiencia en esto. He visto gente que va en caída libre de pecado, que de pronto Dios permite que tengan un accidente que quizá lo deja por varios años en cama. Una desgracia, ¿no? Y eso lo permite Dios, porque recuerden que Dios no permite que se nos toque ni siquiera un cabello si no es con su permiso. Conmigo ya no tiene tanto problema con eso. Entonces, Dios no manda males. Los castigos de Dios no es que nos envíe males. El castigo de Dios es de que pueda permitir un mal para que tú reacciones. ¿Por qué? Porque
todos los pecados que cometemos tienen consecuencias. Y sin temor a equivocarme les digo que la mayoría de nuestros pecados nos tendrían que ocasionar no solamente la muerte espiritual, que es lo que pasa, sino la muerte física. Sin temor a equivocarme, la mayoría de nosotros, si verdaderamente sufriéramos todas las consecuencias de nuestros pecados, no estuviéramos aquí sentados, ya estuviéramos muertos. Porque Dios respeta nuestra libertad, no puede evitar que pequemos. No somos títeres de Él. Él por amor nos ha dado la libertad. Pero lo que sí hace es, este está usando mal su libertad, está pecando. El pago del pecado, dice la Sagrada Escritura, es la muerte, no solamente espiritual, sino física. ¿Y qué hace Dios? Meter la mano con su providencia para que no sufras todas las consecuencias que tendrías que haber sufrido por tu pecado. Pero cuando uno está tan terco, tan enceguecido, ¿cuál es el castigo de Dios? ¿Sabes qué? Quito la mano, dese bien en la cabeza, mijo. Porque ya no está viendo esa persona la realidad. ¿Está valorando la misericordia y la providencia de Dios? No. Y como buen padre que de Dios es, tiene que corregir. ¿Por qué? Porque este va rumbo a la condenación y la condenación es eterna. Con la salvación y con la condenación no se juega porque es eterna. Esto no tiene fin. Una vez en el infierno, de ahí para toda la eternidad. Una vez salvado, de ahí para toda la eternidad. Lo que se juega en esta vida es mucho. Es una eternidad. Y una persona que ya va rumbo a la condenación, Dios, sin violar su libertad, hará todo lo necesario para que no se pierda, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se salve. Y muchas veces lo que necesita es permitir un mal. Él no manda males, permitir un mal a manera de que pueda reaccionar. Y eso son una de las formas de los castigos de Dios. Benditos castigos. Benditos castigos. Oye, les voy a poner un ejemplo. A veces nos decimos católicos, pero la verdad que vamos en pañales en la cuestión de la fe. ¿Cuántas mamás rezan por sus hijos para que se conviertan? Pero no son cristocéntricas, por lo tanto, no están colaborando con la sanación de su hijo. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que una gran parte de señoras pueden estar orando así, más o menos. Señor, te pido por mi hijo, cuídalo a mi hijo, protégemelo a mi hijo. Y tu hijo está viviendo en la borrachera, en la promiscuidad, ofende y blasfema a Dios, etc. Yo digo, cuando una señora reza así, lo que Dios está escuchando es: Señor, mi hijo te mienta la mamá, te ofende, te pisotea, todo lo que has hecho no lo valora, pero tú cuídamelo, Señor, tú cuídamelo. Se necesita ser descarado para hacer ese tipo de oración. O sea, señora, a usted le duele más su hijo que su Señor. ¿Cuál sería una oración, si quieren hasta más sencillita, pero más cristiana? Señor, tanto te ha costado mi hijo para que mi hijo se esté perdiendo, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Entonces ahí que se cuide ese hijo, porque Dios va a meter la mano. Pero tú te tienes que mantener fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir eso y no sé, anda en drogas y el Señor permite una sobredosis. ¿Y quién va a ser la primera que va a estar chillándole al Señor? Señor, mi hijo está en el hospital. ¿O me dejas trabajar? ¿O no, pues? Y así en todo. El padre Carlos Cancelado pone también un ejemplo muy bueno, que es similar. Tu viejo no se acerca a la iglesia, etcétera, porque idolatriza su trabajo y su dinero y su fútbol, etcétera. Y nada, que un día lo cortan y lo corren. Y ahí va la señora: ay, Señor, el trabajo de mi esposo. ¿Me dejas trabajar, sí o no? ¿No ves que ahorita está tocando fondo? Entonces,
¿Dios castiga? Sí, pero los castigos de Dios son por misericordia, son los últimos intentos para rescatarnos. Y en este sentido, la pregunta era, ¿la enfermedad es un castigo de Dios? En un punto sí puede ser castigo de Dios. Dios permite una enfermedad para que abra los ojos. ¿Cuántos santos abrieron los ojos a través? Bueno, San Ignacio de Loyola, herido en guerra, etcétera, y fue ahí cuando ya estaba aplacadito, porque tenía la herida, pues ya empieza a leer vidas de santos, etcétera, y se le abren los ojos. ¿Se creen que si estuviera sanito iba a tomarse la molestia de leer la vida de los santos? No, hombre. Entonces, en cierto sentido, la enfermedad sí es un castigo de Dios, pero en este contexto. ¿En qué contexto no es castigo de Dios? En el contexto de que, volvemos a lo mismo, Dios ha puesto leyes en la naturaleza, leyes físicas, etcétera, que va descubriendo la ciencia, y entonces te das cuenta que muchas enfermedades pues no son castigo de Dios, es simplemente cuestión hereditaria. Es más, a veces somos tan supersticiosos que hasta le echamos la culpa al demonio de nuestras enfermedades. El demonio puede enfermar, eso sí, pero eso es como que la excepción. La mayoría de enfermedades, excluyendo esto de que Dios lo permita, puede ser por herencia, por culpa tuya de que no te has cuidado, por un accidente, etcétera. No es sano estarle echando, o sea, ya que a veces hay gente que le echa todo lo malo es del demonio, ¿eh? No sé, se me quemaron los frijoles, no, el demonio estuvo ahí. No, mejor di que no sabes cocinar, es otra cosa. O sea, agarra en este sentido sí, pobre diablo, ¿eh? O sea, tiene la culpa de todo. No, agarra tu parte. Y si agarras tu parte, tenemos que reconocer que muchas enfermedades no son castigo de Dios en el sentido de que le está permitiendo para que abra los ojos, sino que son descuidos de tu salud, propias tuyas, o de la ambición de las empresas, porque ahorita prácticamente toda la industria alimenticia estamos comiendo una porquería realmente, por eso estamos tan enfermos, tan llenos de cáncer. Pero ya no es un aspecto que ni venga del demonio, ni que Dios lo esté haciendo con un propósito, ¿eh? Además que les digo, puede haber aspectos hereditarios. ¿Y qué? Pues listo, tuviste una mamá con diabetes, pues eres propenso a eso. Entonces te tienes que cuidar en ese sentido. Segundo parte para entender esto de la sanación buena, recta. Siempre que hay enfermedad de cualquier tipo, física, emocional, hay miedo o preocupación. Ya sea que la enfermedad te toque a ti, o ya no se diga cuando el enfermo es un ser querido tuyo, y más cuando son niños. ¿Qué podemos decir? Vamos primero por el miedo, la preocupación que llega cuando tú eres el enfermo. Primero, lo que yo te diría, reconoce, si tú eres el enfermo, reconoce tu humanidad. La enfermedad es una excelente oportunidad para reconocer tu humanidad. ¿A qué me refiero? Pues sí, de que no eres Sansón, no eres un ángel. O sea, que te caiga el 20, eres ser humano, y adivina qué, los seres humanos se enferman. Fíjate, qué interesante. O sea, algo que es totalmente evidente para la naturaleza humana, la preocupación se desvanece, tú te tranquilizas cuando dices, a ver, estoy enfermo. Pues sí, no estoy inventando el agua tibia, adivinen qué, soy humano y por eso me enfermo. Y muchas veces las enfermedades se agravan porque no hay una aceptación de la enfermedad. No, porque a mí, etcétera. Bueno, vamos a verlo después con el aspecto de la enfermedad ajena. Pero, primera cosa, si tú eres el enfermo, reconoce, da gracias a Dios de que la enfermedad te avisa de que eres humano. Y los seres humanos nos enfermamos. Todos. No hay una persona que va a ser desde que nace hasta que muere totalmente sana. No existe.
Hasta el que muere por muerte natural, la enfermedad va a tocar por vejez, por lo que tú quieras, alguno de sus órganos, lo que sea, no va a ser eterno, se va a morir de algo. Entonces fíjate que esto que pareciera tan obvio, y decir, bueno, nos estás diciendo cosas muy obvias, pero si le revisas, y más, si tú eres el enfermo, chance y más de uno va a ver que tiene miedo y una preocupación exagerada por su salud, porque ni siquiera ha dado el primer paso, reconocer de que eres ser humano, te enfermas. Y lo que les decía ayer, el Señor te puede sanar ahora de un cáncer, y en otros 2 años de otro cáncer, y después de otro cáncer, y librado de un accidente, y de una fractura. Pero va a llegar el momento en donde Dios nos sane, en donde está a decir, no, ya, vente para acá. A todos los que sanó, incluidos al del Evangelio, ¿qué creen? ¿Que el tullido nunca se murió? No, hombre. Desde luego se murió. Entonces, primer paso cuando tú estás enfermo, tienes que reconocer pues algo que es demasiado obvio, pero que no se está reconociendo. Soy humano. Y en automático me voy a enfermar. Lo que tengo que cuidar es de que la enfermedad no sea por negligencia mía, ¿verdad? Pero aun que fuera por negligencia, pues bueno, fue irresponsabilidad mía, pues déjame ver cómo lo hago, ¿eh? Entonces el segundo punto es, haz lo que está de tu parte. Ya estás enfermo por culpa tuya, o por herencia, o por permisión de Dios, o por el maligno, porque el maligno sí puede enfermar. Pues haz lo que te toca. Porque hay personas que quieren sanarse sin tomarse la medicina, pues ¿de dónde? Entonces, pon los medios que tú tienes. Independientemente si quieres sanar físicamente, lo que sea, ¿estás haciendo lo que está de tu parte? Porque si no estás haciendo lo que está de tu parte, pues no le pidas a un Dios un milagro. Apréndanse esta frasecita. Dios suple carencias, no negligencias. Dios suple carencias, no negligencias. Te la explico con un ejemplito. Si yo tengo que hacer un maratón de, ¿qué les gusta? 10 millas, y mi capacidad humana nada más alcanza para 5 millas, y Dios es el que me está pidiendo hacer las 10 millas, no tengas dudas. Cuando yo llegue a las 5, el Señor va a llegar y te va a cargar y te va a llevar las otras 5. No tengas duda. Porque Dios sabe que hasta ahí llegas, no puedes más. Hasta ahí llegó tu capacidad. Pero si tienes que correr 10 millas y puedes correr a lo menos 5 y corres 2, ¿qué crees? ¿Que Dios va a venir a cargarte? No, hombre. Muchas de las oraciones de petición de sanación para Dios no son cumplidas, no porque Dios no te la quiera dar, sino porque ni siquiera has puesto lo que te toca a ti. O sea, quieres que Dios te haga todo, ¿ah? Básicamente, que te lo dé en la boquita y chance de hasta masticado, ¿ah? Para que no te canses la mandíbula. Primera cosa, reconoce tu humanidad. Si eres un ser humano, te vas a enfermar, tarde o temprano. Pero es algo natural, en nuestra naturaleza humana. Segundo, haz lo que te toca. Haz lo que te toca. No le pidas a Dios algo sin tú estar poniendo lo que te toca. Porque si no, no te quejes de que Dios no está respondiendo a tu oración. En cualquier nivel de la sanación, sea físico, espiritual, lo que sea, si tú no estás poniendo lo necesario, no le pidas a Dios que haga el resto. Poniendo lo que tú está de tu parte y no alcance, no tengas problema. Al contrario, ten una absoluta confianza de que Dios hará el resto. Ahí sí, abandónate, Señor, hasta aquí llego. En confianza seré, me abandono a tus manos, porque de aquí hasta aquí llego. Como esa frasecita de sabiduría popular que dice, de que la preocupación nunca tiene base, nunca es razonable. ¿Por qué? Porque si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? O sea, que la preocupación es una gastadera de tiempo y de energía. Haz lo que te toca y después abandónate en las manos de Dios. Pero no seas un holgazán de aquellos que dicen, no, yo confío en el Señor de que Él me va a sanar. ¿Y de qué le va a sanar? Pues de cáncer. Oiga, pero está yendo a las quimioterapias o te estás tomando las medicinas. No, el Señor me va a sanar, Él solito. El Señor te puede decir, sí, te quería sanar, pero a través de la medicina que no te tomaste. Por eso hay que poner, segundo paso, lo que está de tu parte. Siguiente. Siempre el resultado hay que discernirlo para entender qué es lo que Dios quiere de uno. ¿Por qué? Porque les repetí, muchas veces puede ser providencia y voluntad de Dios no sanarte. O sea, el resultado puede ser, si tú has puesto todo lo de tu parte, estás siendo realista, etcétera, con todo y eso, Dios puede no sanarte, o Dios puede sanarte. Cualquiera de los dos resultados, tú tienes que ponerte delante del Señor, ojalá que sea delante de la presencia eucarística, en la visita del Santísimo, y decirle, con esta sanación que me diste, ¿qué me quieres decir? ¿Para qué me la diste? ¿Cuál es tu plan por habérmela dado? Y los que no reciban la sanación de Dios tienen que ponerse y decirle, Señor, yo he puesto de mi parte, confío en ti que me puedes sanar, no me estás sanando, dime qué quieres de mí al dejarme esta enfermedad, qué me estás pidiendo. Eso es fundamental. Tan es así que les contaba ayer de que yo conozco gente que ha recibido no uno, varios milagros de Dios. Y claro, cuando reciben los milagros súper acercadísimos a la iglesia y toda la cosa, pero después se empiezan a tibiar y les digo, ya pueden estar con una mujer que no es su esposa, etcétera, y no tienen remordimiento alguno. Se les olvidó preguntarle, Señor, tú me has sanado 1, 2, 3 veces, ¿por qué me has sanado? ¿Cuál es tu plan en darme la salud? ¿Cumplirme un capricho? No. Todo lo que Dios hace tiene una intención. Pero igual el que no ha sido sanado, Señor, si no me estás sanando, seguiré creyendo hasta que no me muera de que me puedas sanar. Pero si no me estás sanando, me veo obligado a decirte, ¿qué quieres que yo haga por amor a ti con esta enfermedad? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Y verán qué diferentes conclusiones se sacan. La sanación ajena, que quizá esa a veces duele más, porque yo les diría, ¿qué pasaría si su hijo tiene una enfermedad, pues estas terminales, y el doctor le dice, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. La única solución es agarrar la enfermedad de él y ponérsela a usted. ¿Acepta, sí o no? Yo creo que la mayoría de papás y mamás dirían, sí. Porque a veces te duele más estar viendo la enfermedad en aquellos que tú amas que tú tenerla. ¿Qué hacer en esos casos? La primera cosa, la misma, que el enfermito, por mucho que sea un niño, que tenga uso de razón, claro está, que se entere que está enfermo porque es un ser humano, que empiece a reconocer su humanidad. Hay un psicólogo católico, me parece muy bueno, que está en el área de Orange, el doctor John Izaguirre, que él dice, él trabajó por un tiempo en el departamento de oncología, de cáncer, de un hospital infantil. Y entonces, cuando le llegaban, él como psicólogo, a terapia a los papás, etcétera, le decían, ¿pero por qué mi hijo, doctor? ¿Por qué mi hijo? Y el doctor respondía, y usted dígame, ¿por qué no? Dígame por qué no, y yo le respondo, porque es su hijo. Pero ¿por qué le tuvo que pasar a mi hijo? Dígame, ¿por qué no le tendría que haber pasado? Esto es realismo. Y el mismo doctor dice que él cuando llega a su casa, antes de poner la llave en la cerradura para entrar a su casa, siempre se pregunta,
Juan, ¿estás dispuesto a dar la vida por los que están allá adentro? Y si veo que no estoy, porque vengo preocupado, estresado, etcétera, me quedo un ratito afuera. ¿Por qué? Porque dice, yo al abrir la puerta, yo no puedo dar por hecho de que mi hijo va a estar sanito, etcétera. No, yo me puedo encontrar con la cosa de que, no sé, en la escuela tuvo un accidente y se partió la cabeza, lo que sea. Yo nunca doy por hecho de que mi hijo va a estar siempre sano. Yo soy realista. ¿Y cuál es la clave? La clave está no en que no se vaya a enfermar tu ser querido, sino si tú eres presencia de Cristo para ese enfermo. Pareciera tantas personas que lo único que les preocupa que con sus hijos es de que no les pase nada malo, terrible. Una de las misioneras que está en Siria, pues saben el conflicto de Siria, la guerra, la persecución que hay ahí. Dice que a veces a su mamá, ella es de Argentina, a veces a su mamá le han dicho sus amigas, las amigas de la mamá, tú sí que eres irresponsable, ¿no te da miedo de que te vayan a matar a tu hija ya? Les están cortando la cabeza, los están enterrando vivos, los están crucificando, ¿no te da miedo que tu hija te la vayan a matar? Respuesta de una mamá verdaderamente católica. A ver, usted me dice que si no me preocupa de que no me vayan a matar a mi hija. Cuando usted, ¿cómo se pone cuando su hijo le llega borracho? Pero está allí, no está en Siria, está con usted. Está muriéndose espiritualmente. ¿No es eso peor que la muerte física? A lo menos si me la matan a la mía, es una consagrada que está dando la vida por Cristo. El de usted los puede tener en su casa, bien gorditos, bien atendeditos, pero condenándose. ¿Eso no es más peligroso? Porque la condenación no hay vuelta. A mi hija me la podré cuidar muchas veces, pero un día se va a tener que morir. Y a mí lo que me interesa es de que se muera en gracia. Y eso no me cabe duda de que mi hija, siendo una misionera y dando la vida por Cristo como la está dando, no tengo preocupación por eso. Oro para que me la proteja. Pero ¿cuántos papás se sienten ya tranquilos mientras sus hijos no están enfermos, no están con alguna enfermedad grave o que no hayan tenido un accidente, pero están no enfermos, ya apestan a moribundo espiritualmente? Y no piden esa sanación. Ah, no, pero no les vaya a dar un cáncer, que eres el primero que está arrodillado delante del Santísimo. ¿Será que estás entendiendo la verdadera sanación? No la estás entendiendo, no la estás entendiendo. Entonces, cuando tienes el que padece la enfermedad, es un ser querido, por ejemplo, un hijo, lo que sea, ayúdalo a reconocer su humanidad. Segundo, que haga lo de su parte también, muy similar a cuando la enfermedad es tuya. Pero tercero, que esto es diferente, tercero, enséñale la teología del sufrimiento. Enséñale la teología del sufrimiento. Esta misma misionera, en un testimonio, hablaba de que estamos, cuando queremos proteger a nuestros hijos de que no le pase nada, de que no sufra, etcétera, no, está con una gripe mi niño y pues no ha dormido, toda la noche se la pasó ahí tosiendo, etcétera. La hermana dice, hay que enseñarlo a sufrir, porque tú no le vas a hacer eterna. Y cuando ese niño crezca, se va a dar cuenta que el mundo les va a retar en su humanidad. Y niños caprichosos, chiqueados, que no son capaces de saber sufrir y padecer, unidos a Cristo, son niños al servicio de Satanás tarde o temprano. Son muchachos y gente al servicio de Satanás. No los estamos formando con un carácter de saber padecer, sino de correrle a todo lo que le sufre. El problema está en que cuando un niño
se rebela contra ti, pues ¿qué hace? Patalea. Ese es el berrinche de los niños. ¿Cuál es el berrinche del adulto? Divorciarse, por ejemplo. Porque no es capaz de padecer los problemas de manera cristiana, claro está, del matrimonio, que le va a correr a la primera de cambio. No, sabes que yo me divorcio, etcétera. Lo único que están mostrando esas personas es que no fueran educados en una teología de católicos, de militantes, de gente capaz de saber padecer, de saber sufrir por lo que vale la pena. Le estás enseñando de que a la primera dificultad, a la primera enfermedad, etcétera, no córrele, etcétera, anestésialo. Así no trabaja la cosa. Así no trabaja la cosa. Y ¿saben qué? Lo que me da más pena, al menos de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos, es que evidentemente la mayoría de nuestra comunidad es inmigrante. Y yo creo que mayoritariamente también hay un gran número de inmigración indocumentada. ¿A qué me refiero con esto de indocumentado? De que tuviste que pasar el desierto. O sea, tú sabes lo que es estar caminando por el desierto. Tú sabes lo que es tomar orines porque no había agua. Tú sabes lo que es el poder ser abusada inclusive por el coyote o mordido por un animal. ¿Y quién viera a tus hijos que tú no quiero la comida? Ay, no, mijito, a ver. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Quiere albondiguitas? ¿Quiero esto? Yo te pregunto, ¿tu mamá te daba de opciones? Si tú decías, no me gusta, pues no coma. ¿Ya ven? Están hablando de pura experiencia. Ah, no, pero aquí a tus hijitos te los tienes así como que no me los toquen, que etcétera, todo eso. Tampoco es que haya violencia, posiblemente, como la sufriste con tú. Porque a veces, en el mejor de los casos, es que tu mamá te haya dicho, pues no comas. Pero frecuentemente eso era más bien un ejercicio de chancla, ¿verdad? O sea, y con cachetada, y eso ya es otra cuestión más dura. No, tampoco te vayas al extremo. Pero bueno, vamos a decir que si tú has pasado por padecimientos y que tus hijos no tengan capacidad de padecer, de saber sufrir por amor a Cristo, con Cristo, es un desastre. Porque les estás heredando la casa, el dinero, etcétera, pero no lo más importante, que es para vivir. Porque si algo te puedo decir es que tu hijo tarde o temprano se va a tener que topar con el dolor, con el sufrimiento. Y si tú no lo estás enseñando a saber padecer como Cristo nos enseña, a saber sufrir, a saber pelear, a tener carácter, no le estás dando lo más importante en la vida. Pues ojo con eso. Bueno, se me fue el tiempo. Déjenme ver si... Bueno, les resumo la última parte. Esta teología del sufrimiento, bueno, es la teología lo voy a dejar para el tema de mañana. Voy a centrarme ahorita nada más para hacer la conclusión en el hecho de saber pedir la sanación, el saber orar. Primero, el Papa Benedicto XVI decía una cosa hermosísima: el donador es más grande que el don. Eso es importantísimo. El donador es más grande que el don. Cuando tú pides, ¿eres consciente de eso? Si somos honestos, la mayoría no. Le pedimos buscando el don como si fuera lo más grande, y no. El más grande es aquel que te da el don, que es nuestro Señor. No me alargo más porque estoy cerrando ya. En mi website pueden encontrar una charla que se llama Aprendiendo a orar con Benedicto XVI, y ahí explico con lujo de detalle esto. Solamente voy a poner un ejemplo de oración concreta. ¿Qué tal si tú le pides: Señor, te pido que me sanes en... y ya, la necesidad que tú tengas, y le agregas esto: y te pido que me quites
lo dado el día que lo esté usando tercamente para ofenderte a ti. Si tú oras así, pídele lo que quieras al Señor. Porque repito, si tú le pides, Señor, dame la sanación de no sé, que pueda caminar, pero eso no es garantía de que tus pies los van a estar al servicio de Dios y puedes estar pecando con la salud que Él te dio. En cambio, si tú le dices, Señor, necesito esto, pero también quítamelo el día que tercamente, esto subráyalo tercamente, porque evidentemente nosotros no somos perfectos. Si Él me da la salud, tarde que temprano voy a ofenderlo, pero no voy a justificar mi pecado, me arrepiento, me confieso, etcétera. Pero ya cuando uno es terco, cuando justifica el pecado, cuando no pasa nada, no, Señor, si tú me ves siendo terco en el pecado, justificando mi pecado, en ese momento, Señor, quítamelo. Yo creo que podemos cerrar esta parte con eso. Si quieres comenzar a pedir sanación, que no sea una sanación interesada, ¿qué tal si verdaderamente empiezas a ser cristocéntrico y le dices, Señor, yo te pido esta sanación porque creo que estando sano te puedo servir y amar de mejor manera? Por lo tanto te pido que si esto que te estoy pidiendo un día lo utilizo de manera terca para ofenderte, Señor, quítamelo. Quítamelo. Esa es una oración más cristiana. Es una oración en donde le dices en pocas palabras, Señor, lo que yo quiero no es tanto la salud, te quiero a ti. Yo quiero la salud para poder servirte mejor. Y si la salud la estoy usando más bien para alejarme de ti, para ofenderte, Señor, te pido de la misma manera como te estoy pidiendo la sanación, te pido que me quites la salud o que me quites cualquier cosa. Vamos a dejarlo ahí. Ya mañana ahondamos en lo que me faltó y en la última parte. Vamos a hacer rapidito una oración para cerrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.